Dos invitados esta vez nos acompañan desde Washington, los humoristas Laureano Márquez y Claudio Nazoa. Ellos son escritores, columnistas, en el caso de Laureano es politólogo, y bueno, Claudio es hijo de un poeta popular muy conocido en Venezuela. Así que ellos han decidido hablar un poco de humor en serio, y de eso es que queremos conversar esta tarde con ellos. Gracias a ambos. Ellos están en Washington en una gira por algunas ciudades de Estados Unidos. ¿Qué los trajo a Estados Unidos esta vez? ¿Un espectáculo de humor o en qué están? Laureano, Claudio, bienvenidos. Gracias, Patricia. Bueno, un gusto estar contigo esta noche. Nos ha traído acá a los Estados Unidos un par de foros que hemos realizado. Uno en Atlanta, donde contamos además con tu presencia como moderadora, cosa que nos alegró mucho, y aquí en Washington, un foro donde no hemos hecho una presentación de humor, sino hemos fomentado una discusión en serio sobre los temas que nos agobian a los venezolanos en este momento. ¿Cuáles son esos temas, Claudio, que les agobian? Fíjate, los temas en general, pues, sobre todo a los venezolanos que están afuera les gusta como que saber en vivo de gente que no somos políticos, porque Laureano y yo, como tú mismo lo dijiste, somos escritores, somos humoristas, comediantes. Increíblemente, pues la gente está esperando que nosotros le demos como una imagen real de lo que está ocurriendo en Venezuela fuera del ámbito político realmente, ¿no? Entonces nos hemos encontrado pues que los venezolanos, incluso los que están como enfrentados afuera, igual que adentro, porque en la oposición hay gente que es más radical que otra, con nosotros si la palabra vale, se han apaciguado, ha habido conversaciones donde tú estuviste presente en Atlanta, y realmente la gente que incluso estaba peleándose entre sí, al final quedó muy contenta con nosotros, con que sí es posible llevar una vida mejor afuera y adentro de Venezuela. Así que es posible. Bueno, pues es un mensaje esperanzador. Entonces ustedes le trajeron a los venezolanos la tan mentada salida, la salida a los problemas de Venezuela. Bueno, en Venezuela... No metas en problemas, Patricia. En Venezuela, verdaderamente, la salida hay que construirla, porque la salida de Venezuela tiene que ser el encuentro de los ciudadanos venezolanos en el respeto de unos a otros, en la posibilidad de que pensar distinto no nos convierta en objeto de agresión ni de exclusión política, en la posibilidad de que las instituciones políticas en Venezuela vuelvan a funcionar democráticamente, donde el equilibrio de poderes se manifieste, donde la seguridad del ciudadano se pueda hallar en las calles, donde los alimentos puedan conseguirse en los mercados. Es decir, Venezuela está viviendo realmente una grave crisis de gobernabilidad, y por eso es que la protesta está en la calle. La gente está protestando porque la gente se siente agobiada por el peso de un gobierno que no le da respuesta a ninguno de sus problemas, además de que es un gobierno que ha afectado gravemente a las instituciones democráticas. En el caso nuestro, fíjate que utilizamos como arma, la única arma que Laureano y yo sabemos manejar es el arma del humor. Y la gente, pues, mira, nosotros hemos tratado en este viaje como que de no ser muy cómicos, pero la gente casi que nos los pide, ¿no? En Atlanta alguien me preguntó que si no era un poco raro que habláramos de humor en un momento tan difícil como el que vive Venezuela. Y yo respondí con unas palabras de mi padre que nombraste hace rato, Aquiles Nazoa, que decía que el humor hace que la gente piense sin que el que piense se dé cuenta que lo está haciendo. Entonces el humor, pues en Venezuela, los dibujantes, empezando por nuestro gran maestro y compañero de trabajo, Pedro León Zapata, Edo, Weil, Raima. Los caricaturistas. Sí, los caricaturistas han sido muy golpeados, muy perseguidos por el régimen, porque esta es una de las peores armas que ellos han conseguido, el humor. Es muy difícil que cualquier régimen, no solamente el de Nicolás Maduro, sino si nosotros viviésemos en el Vaticano, el Papa estaría bravo con nosotros. Es como también un método para, decía yo, para hacerle el quite a la censura o a la autocensura, ¿no? Utilizar el humor para enfrentar la falta de libertad de expresión. ¿Lo sienten ustedes así? Absolutamente, Patricia, porque el humor tiene la habilidad de... con la agudeza, con la inteligencia y con el ingenio, vencer
esos mecanismos que van poniendo los gobiernos para limitar la posibilidad de expresión. Si el humor tiene una capacidad de establecer códigos con la gente y códigos que son aceptados, de modo que uno empieza a hablar en clave y empieza a ser entendido en clave. Y eso es una de las herramientas que tiene el humor. Y en toda sociedad que ha sido víctima de ausencia o de daño a la libertad o de persecución de la libertad o de ausencia de libertad política, el humor siempre ha cumplido un papel importantísimo. Bueno, hablemos de lo que pasa ahora en Venezuela. Hoy, bueno, ayer se informaba de 30 militares que habrían sido detenidos, investigados por estar vinculados a un supuesto golpe de Estado contra Maduro. Y la pregunta sería, ¿hay algunos en Venezuela, sienten ustedes, que creen que la salida es por ese lado? No. La salida en Venezuela tiene que ser democrática, electoral. Por eso que estamos de acuerdo, Laureano y yo, con el diálogo. El diálogo hasta en los peores momentos, no solamente de Venezuela, de la humanidad, el diálogo ha resultado. Cuando Vietnam del Norte tenía 1 millón de muertos, se sentó con los americanos, tenían como 50.000 muertos, y ahí habían miles de muertos, y sin embargo llegaron a un acuerdo. Yo no estoy informado referente a esto que tú acabas de contar, pero a mí me parece que la salida militar no funciona, y la prueba es lo que estamos viviendo, porque Chávez era militar y dio un golpe fallido, por cierto. Entonces ya los militares han demostrado también que no van a funcionar. Pérez Jiménez era militar. Entonces, no, ya hemos tenido gobiernos militares que no funcionan. Yo creo que debería haber en Venezuela un gobierno de civiles democráticos y los militares estén subordinados a los civiles democráticos. Pero incluso, Laureano, entre la oposición hay diferencias muy marcadas entre quienes quieren el diálogo con el gobierno y entre quienes se oponen. Y lo vimos en la reunión en Atlanta. ¿Esto no debilita la posición de la oposición, que finalmente es lo que buscaría el gobierno, debilitarlos de cara a un proceso electoral futuro? Bueno, Patricia, yo creo que la característica de la oposición es que es democrática, y una oposición democrática genera discusiones sobre puntos de vista. Eso no hay que verlo como una amenaza a la unidad opositora, sino como una posibilidad de saber que dentro de la oposición hay libertad, hay diálogo y hay democracia. En lo que sí no debemos caer, y creo que es una grave herencia que hemos tenido de estos 15 años, es en la idea que se pone de manifiesto con mucha frecuencia en Venezuela, de que quien piensa distinto a mí es un traidor. Nosotros no podemos caer en esas etiquetas, porque pensar distinto es propio de una sociedad plural y democrática, y nadie es traidor por tener una opción diferente. Yo creo que las sociedades se construyen en la confluencia de opciones distintas. Yo estoy seguro que esta sociedad en los Estados Unidos es una sociedad profundamente democrática y con profundas opiniones diversas que discrepan, pero que tienen mecanismos institucionales para su encuentro. Yo creo que la oposición dentro de sí y la oposición con el gobierno debe encontrar el país que subyace por debajo de las diferencias y construirlo bajo el principio del acuerdo, de la democracia, de las instituciones. Además, fíjate que en la mesa de la mesa de la unidad, cuando fue a la reunión en Miraflores con el presidente Maduro, pues ahí se dijeron cosas en cadena nacional que no se habían dicho nunca. Ahí estuvo, nadie puede acusar a ninguno de los que estaban sentados ahí de traidores. María Corina Machado no es traidora. Leopoldo López no es traidor, y Enrique Capriles tampoco es traidor. Son todos diferentes dirigentes y luchadores. Todos los tres tienen sus méritos. Ahora, ¿qué resultados ha dado ese diálogo? Porque recordemos que esta ola de protestas comenzó con las quejas de los estudiantes, bueno, pidiendo más seguridad en sus universidades, pidiendo más abastecimiento por la escasez de productos. Y hemos leído hoy cómo algunos medios locales registran que el pasado fin de semana fue uno de los más violentos del año. Así que me pregunto yo, ¿hay alguna mejoría después de estas conferencias de paz en todo el país? El diálogo, bueno, con la oposición ha tenido 3 sesiones, pero de esto hemos escuchado que está pasando en Venezuela desde hace años, y me pregunto yo si hay algún balance de resultados al día de hoy.
De momento no, Patricia, la verdad sea dicha. Incluso me asombró mucho leer, mientras estaba aquí de viaje, una entrevista, unas declaraciones del presidente que acusaba a la oposición de decirle que la oposición tiene la intención de que del diálogo salga algún resultado. Eso fue una acusación que me pareció realmente risible, porque si uno va a un proceso de diálogo es justamente con la expectativa de encontrar resultados, ¿no? Yo creo que si el gobierno toma el diálogo como una manera de torear los problemas y de ganar tiempo, incurre en un error, porque realmente toda la sociedad venezolana, y supongo que no solamente la sociedad que está en desacuerdo con el presidente Maduro, sino también la sociedad que está de acuerdo con él, está esperando un encuentro y una posibilidad distinta para el país que está en graves dificultades. Yo creo que es muy rápido, de verdad, para ver algún resultado. Ojalá lo haya, porque el primer resultado que debería haber es que suelten a los presos políticos, que suelten a todos los estudiantes que están ahorita en juicios por haber protestado. Y que se le devuelvan sus derechos políticos, porque no puede ser que la gente pierda el derecho político a protestar y a manifestarse. Y que los poderes, el Consejo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría del Pueblo, realmente funcionen a favor del pueblo, no a favor del gobierno. En el Tribunal Supremo de Justicia no se ha ganado ni una sola petición ahí se ha ganado, porque todas son a favor del gobierno. Eso es muy sospechoso y muy raro. Y además incluso poderes públicos que se manifiestan abiertamente usando símbolos de una opción política. Es algo que realmente inaceptable. Bueno, pues